Creemos, Señor, que pagaste por nuestras faltas pasadas, presentes y futuras, que ya no son faltas, sino obras de la carne, como dijo el apóstol. Obras que ya fueron justificadas. De tal manera que los hijos tuyos no pecamos. No pecamos porque se estableció la nueva alianza. En tu sangre, Jesús, fue derramada. Es la copa del nuevo pacto para que quedésemos sin pecado. Es tu carne partida que pagó el precio por nuestras iniquidades y rebeliones. Son tus llagas, Jesús, las que quitaron de nosotros y hicieron posible que quedésemos sin maldición. De tal manera que no hay maldición sobre nuestras vidas, porque por tus llagas fuimos curados. Fuiste tú colgado en el madero, Jesús, que hizo posible cambiar las maldiciones que traíamos de nuestros padres terrenales por el pecado, por nosotros mismos, en bendiciones. En las bendiciones que se nos otorga a los que somos los creyentes de la descendencia real de Abraham. Las bendiciones que se otorgan por el simple hecho de creer en el que el Padre ha enviado. Creímos en ti, Jesús. Creímos en ti, Señor. Aceptamos la nueva alianza. Aceptamos vivir en la gracia. Y ahora, hoy por hoy, se nos ha revelado que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Oh Jesús, no sin antes profetizarse nuevamente que tu ira y tu juicio están a las puertas. Profetizarse y predicarse nuevamente tu evangelio, el evangelio eterno de la profecía, el que fue anunciado desde allá, desde que Adán y Eva pecaron según tus promesas, desde que Moisés vino y sacrificó el cordero, desde que Jesús apareciste en la tierra, diste testimonio, desde que Juan habló que la ira tuya venía. Señor Jesús, todavía es el año de la buena voluntad, de la gracia. Todavía se predica gracia. Sea pues manifiesto, Señor, en esta conmemoración, cuando comamos el pan sin levadura, en memoria de tu cuerpo sin pecado, cuando bebamos el vino, en memoria de tu sangre, la cual estableció el nuevo pacto, podamos recordar que estamos libres de pecado, libres de condenación, y podamos entrar con acciones de gracia a tu presencia, podamos entender que podamos llegar al lugar santísimo para adorarte, para agradecerte, para exaltarte, para glorificarte, para darte todo honor a ti, Cordero eterno, Señor Jesucristo, porque así está escrito, que eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, las riquezas, porque con tu sangre nos has redimido. Y nos has hecho para el Padre reyes y sacerdotes, y reinaremos por siempre. A ti, Jesús, te damos la gloria igual que al Padre, porque se nos ha revelado que el Cordero es el todopoderoso y suficiente Señor, Creador de cielo y tierra. A ti, Señor, te damos la gloria, a ti la alabanza, a ti la ofrenda, nuestros cantos, nuestras acciones de gracia, todo va dirigido a ti en esta tarde, conmemorando tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, tu gloria por venir manifiesta. Por amor a tu nombre, sea recibido este servicio en honor a ti. Sean las Pascuas manifestadas, querubines y serafines sean presentes, testigos de nuestra fe, no imitada, sino real.
una fe genuina, Señor, en tus escrituras. Sea así. Recibe el aplauso de tus hijos. Fuerte el aplauso. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva el Señor! Conmemoramos entonces Mateo capítulo 26, podríamos decir, para recordarnos. Vinimos a recordar, amén, el mandato, conmemorar la muerte del Señor, anunciamos hasta su venida. Y en su venida dice que todo ojo le verá, y aún los que le crucificaron te verán. Y esa es la venida del Señor en gloria. Cuando venga el día de la ira del Señor, de la que hablaban los profetas desde tiempos antiguos. Dice así: Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas las Pascuas? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Digan conmigo: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y prepararon las Pascuas. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Diga: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Diga: porque esta es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Jesús.
Nosotros anunciamos el Evangelio del Reino. De hecho, somos la embajada del reino de los cielos, la embajada del reino de Dios. Gloria a Jesús. Porque el Evangelio, que es la buena nueva, anuncia el perdón de los pecados para que el ciudadano común fuese santificado y pudiese entrar al reino. Se le presenta la opción al pobre: ve y dile que a los pobres les es anunciado el Evangelio del reino. Como ustedes pueden ver, los fariseos en las Escrituras siempre se jactaban antes de que Jesús viniese, y estando Jesús presente, esta gente es de Burgos, nada sabe de eso, ¿verdad? Pareciera que el Evangelio del reino los vivían los príncipes, los reyes, los sacerdotes, la gente de clase media alta, como decían. Los demás estaban desatendidos porque tenían que tener estudios. Ciertamente, ser un sacerdote para la época tenía que ser bien educado, tenía que ser hijo de los linajes de la familia. Y aparte de eso, bien culto y con una moral excelente. Así que si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no podrán entrar al reino. Y le damos gracias al Señor por eso, porque humanamente tu justicia no es más grande que la de un fariseo. Primero, no eres del linaje según la carne de ellos, porque tenían que ser levitas. Segundo, desde niños ya eran instruidos, apartados para el sacerdocio. Y tercero, tenían que tener la conducta moralista de la época perfecta. Ahora venimos nosotros, como decían los judíos de nosotros. Esa gente son perros gentiles que no conocen de Dios. Pero Dios hizo que nosotros fuésemos justificados, que se nos atribuyese la justicia de Jesús a nosotros. Los atributos de Jesús son pasados a nosotros en justicia por la fe. Hemos venido a ser revestidos de Jesús. Mis vestiduras están blancas como la de Josué, sumo sacerdote. Estoy en la presencia del Señor, ministro en la casa del Señor. Yo estoy consciente que no son mis muchos ayunos, no son mis muchas lecturas, no son mis mucha moral. Es mi fe en Jesús. Es mi fe en esa sangre. Hace años tuve un sueño. En el sueño, yo estaba en Betera hace años. En el sueño tenía mi primera esposa. En el sueño estábamos haciendo una revolución en la iglesia. Los hijos de Dios acomodando, los príncipes como somos en todo tiempo, acomodando la iglesia. Y el golpe falló, como dijo Chávez, falló. Y resulta que a todos los príncipes o a todo el grupo de hermanos jóvenes lo agarraron. Todos lo agarraron. Y yo veía que nos agarraron, porque a mí también me habían agarrado, y les inyectaban a los hermanos, les inyectaban algo. Y listo. Como una droga que los sedaba, los contaminaba, y listo. Uno más del montón. Pasaban a ser uno más del montón religioso. Y cuando a mí me iban a inyectar, yo me hice que la droga estaba haciendo efecto, me inyectaron. Vamos amarrados unos cuantos. Pero yo, mi espíritu, yo era inmune. Era inmune. Mi sangre, yo veía mi sangre en el espíritu, cómo combatía con la sangre que me inyectaban, la broma, y nada, no hacía nada. En vez de que me inyectaban contaminar mi sangre deshacía lo que me inyectaban.
Entonces me hice desmayado como toditos, que veía que se desmayaban. Y cuando me hice desmayado, ellos se descuidaron. Y me desaté como pude y me fui. Salí de Betel, corriendo. Entonces en eso hubo un detalle allí tremendo. La mujer, apareció una mujer como una reina, pero una reina malvada. De lejos yo la vi de la calle de Betel saliendo como en el púlpito. Y dijo, se ha escapado, se escapó, ¿por qué lo dejaron escapar? Se escapó, desesperada, se estaba volviendo loca la mujer. Y para una reina volverse loca es difícil. O sea, una mujer que tenga un carácter de reina. Entonces apareció Satanás, vestido como un rey, como un hombre de acero, como un guerrero así, estaba coco pelado, con su capa, su broma. Y le dijo a la mujer, ¿por qué te mortificas tanto? Es solo un muchacho. Entonces todos los demás están aquí por uno. Entonces le dice ella, sí, pero es que ese. Entonces ella le dice, son sueños, ¿verdad? Ese es el más fuerte de todos. Entonces Satanás dijo, si no te preocupes por él. Mire, hermano, por eso es que yo ahora sueño que yo tengo, Pero al echarlo para atrás, difícil, siempre estoy ahí pendiente. Entonces, él llamó a una mujer. Ya, cuando yo escapé, dejé mi camisa ahí, quedó mi camisa. Y él agarró la camisa que había dejado. Y llamó a una mujer. No te preocupes, de él se va a encargar llamó el nombre de la mujer. ¿Usted sabe quién vino? Vino una culebra. Una culebra como un perro, sacaba la lengua y lo pateaba. Entonces Satanás le dio mi camisa así, mi camisa. Y la culebra. Después hizo. La culebra empezó. Y el sueño se hizo largo y yo me desperté cansado. Yo me iba para Japón, para el Japón se iba esa culebra. Yo me iba para Nueva York iba esa culebra. Y ya yo estaba cansado y agotado, ya me iba a entregar, ya no iba a seguir huyendo. Como si que me mate, que haga lo que quiera, estaba cansado. Y llegué a una loma, a una montaña, a una loma. Y cuando yo llegué a esa loma, hermano, gloria a Jesús, venía la culebra. Porque siempre venía como 10 minutos después que yo llegaba al sitio, buscando. Cuando llegué a esa loma, venía la culebra subiendo. Y yo me entregué ahí. Y ahí yo me vi desnudito ahí. Me entregué ahí. Entonces el cielo se abrió una puerta en el cielo, hermano. Y apareció como unas rejas, como una ventana de oro, unas rejas de oro, unos barrotes de oro. Y se abrió. Entonces, antes de eso, se abrió como una ventana en el cielo. Estoy contando ese pedacito. Se abrió como una ventana en el cielo. Y yo estaba ahí cansado. Y salió una gota de sangre, hermano. Una gota de sangre cayó del cielo. Una gota de sangre cayó. Y yo me vi sin cabeza, mi cuerpo estaba desnudo y cayó una gota de sangre en mi cuello. Ahí cansado, pero era yo, cansado de huir tanto de la culebra. Y cuando esa gota de sangre cayó en mi cuello, hermano, gloria a Jesús. Yo me puse como bueno, me levanté como cuando algo se tiembla, todo mi cuerpo se templó, me paré, herméticamente, vi hacia arriba y ahí estaba la puerta abierta, como con rejas de oro. Abrí la reja así. Y ahí estaba la cabeza de Jesús. El Señor Jesús me puse la cabeza. Ay, cuando me puse la cabeza hizo así. Creo que la culebra se desvaneció nada más que me puse la cabeza de Jesús. Pero primero es la sangre, hermano. Denle un aplauso a Jesucristo. Una gotita de su sangre. Una gotita de su sangre. Yo era nuevo creyente. Después supe que esa culebra fue mi primera esposa con que me casé, que trató de amargarme la vida. A veces las muchachas son influenciadas y tratan también de amargarme la vida, mis compañeros. Pero no lo van a lograr. ¿Quién como Maricarmen que me decía que se iba a matarse con mis hijos? Yo me desesperaba. Que si se iba a zumbar el río, porque quería que yo le hiciera caso, hermano.
cuando uno le hace caso a las esposas de uno, a las mujeres de uno, no las complace, uno no las quiere. Y yo leyendo las escrituras día y noche, en vez de darse con una piedra en la boca, y yo orando y ayunando, pero buscan las cosas del mundo. Y yo le dije, tú te uniste conmigo y ya yo el evangélico. Ese fue nuestro problema, y ese fue el dilema. Y por eso nos separamos. Gloria a Jesús. Por amor a Jesús. Y me fue bien porque ahora me ha dado 4. Claro, de 3 años y medio, 4 años y medio solo, con 3 muchachos. Solito. Las hermanas ninguna me ayudaban a la que tenía esposa. No me acuerdo. Los hermanos casados, por eso que se quedaba, bueno, pero si yo era el pastor y tenía 3 niñitos solitos y las hermanas estaban ahí, teníamos como 40, 50 miembros, entre los 50 miembros habían como 20 hermanas y de las 20 hermanas habían como 15 solteras y yo veía a las solteras, había mujeres jugando con los hermanos que estaban casados, o sea, pasaban y ninguna decía de suyo, hermano, usted tiene una necesidad para ayudarlo. Estaba María y Manuel solito y me los traía para acá, para este pantanal, ese charquero que es de ese barrio de abajo. Nosotros somos los fundadores de ese barrio, que nos pagaron mal y por eso a todos sus hijos se los está matando la ley. Porque eso fue lo que sembraron, malabrando de esta iglesia y de este cielo. Los padres de esos muchachos son los culpables, como dice la Escritura. Porque esos muchachos nos honraban a nosotros y nos respetaban cuando niños. Y fueron sus padres los que metieron que éramos falsos, que éramos diablos. Y empezaron esos muchachos chiquitos a zumbando piedras en local. Con los padres. Así que eso es verdad lo que decía la hermana. Cuando uno viene, los niños murmuran de uno porque escuchan a los padres hablar mal de uno. Mayormente. Así que todo eso es justicia de Dios. Amén. Nosotros tenemos una trayectoria. ¿Qué le quiero decir, hermano? Estamos aquí conmemorando. Si no hay muerte del Cordero, nosotros fuésemos inútiles y súper inútiles contra los demonios, contra Satanás. No tuviéramos opción. Fuéramos manipulados por Satanás. Pero cuando esa gota de sangre cayó en mí, todo mi ser se tembló fuerte. Y cuando me puse la cabeza de Jesús, la culebra ya, bueno, se desvaneció. No llegó. Cuando usted le diga a su esposa, lo siento, amor mío, porque escrito está, lo siento. Así que usted no sabe nada. Yo lloraba solo. Prueba. Que te diga a tu esposa, la mujer que quiere de tu juventud, que se va a ahorcar y se va a zumbar por el río y va a zumbar a sus hijos, a tus hijos. Te lo digas ella, que trata de rasguñarte en la calle y brincarte encima. Que tú entres en un cuarto en ayuno y no respetes y vayas a la iglesia que da patada al cuarto de la iglesia delante de pastores y todo y insultarte y salir ahí. ¿Cuál es la prueba que tiene usted? Gloria a Jesús. Hermano, nadie llega a ser capitán sin primero ser oficial. Y Dios sabe el respuesta. Amén. Amén, hermano. Amén. Pero no digo no es para que se avergüence, para que se prepare. Porque el tiempo está cerca. Amén. Por si acaso algún hermano de las hermanas, esposos, o algunas esposas de los esposos quiere chantajearnos, movida por Satanás, para que uno desista de la fe, del propósito de Dios. Hermano, bueno, Dios te me conoce. Tengo 4 hermosos hijos, sus luchas y sus pruebas. Tengo 17 hijos más. Gracias a Dios que no hice caso a Maricarmen. Ella está ya gordísima y feísima. Tiene cáncer. No se lo decide nada, ¿verdad? Ahí está, hermano. Dios no dejará sin castigo al culpable. Así que usted decide a quién unirse cuando esté en la lucha. Satanás lo sigue unido a la cabeza de Cristo.
Amén. A quien el Señor puso por cabeza, tomó mi pueblo. Sea bendito Jesús. Esa es la gracia. Eso es la gracia, hermano. Pero hubo un proceso para esa gracia. Bien, hermano, y ahorita me acordé, Dios es bueno, ¿verdad? La sangre, exaltando y conmemorando la sangre del Cordero. ¿Por qué? Las Pascuas, para celebrarse, había que sacrificar el Cordero. Esta es mi sangre de la nueva alianza. No hay otra fe, no hay otro evangelio. Ese es el evangelio eterno. Esa es la promesa, eso es lo que venían diciendo los profetas. Eso es lo que dijo Jesús allá en el paraíso, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor cuando pecó Adán y Eva. Sacrificó un cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si no aceptamos que la sangre es suficiente para estar a la par con Dios, permanecemos muertos. Tenemos que dejar. Tenemos que aceptar el convenio entre el Padre o entre el Espíritu y Jesús y el muerto. Yo daré mi vida, yo daré mi sangre, y todo aquel que esté bajo mi sangre, el Espíritu de gracia vendrá sobre él y posará en él y lo fortalecerá y lo hará poderoso. Todo aquel que ajunte la sangre del Cordero sobre su vida y esté dispuesto a comer las hierbas amargas, los momentos difíciles que se pasan por amor a Jesús, y esté dispuesto a comerse el pan duro, sin levadura, por amor a Jesús. Todo aquel que esté dispuesto a celebrar las Pascuas, a conmemorar las Pascuas con el Señor, el ángel vergador del Señor lo libertará de toda opresión satánica, de todo diablo. Dice la Escritura: yo pasaré y heriré a los dioses de Egipto, yo pasaré y heriré a los primogénitos de Faraón. Y esos son los más fuertes del enemigo, los que oprimen y tratan de gobernar nuestras vidas y ensañarse de nosotros por nuestras debilidades humanas, según la carne. Pero Jesús nos ha dicho, digan conmigo, bástate mi gracia. ¿Ve? Y he rogado al Señor para que me lo quite 3 veces. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces me gloriaré en mi debilidad, porque al Padre le ha placido glorificarse en mi debilidad. Y gracias a esa debilidad, hoy yo puedo amar más y más a mi Señor por mi debilidad. He adquirido conciencia de que Él me ama a mí. Me ama. No me ama por las obras de justicia que yo haya hecho. Me ama. En mi fraqueza, me ama. En mis caídas, me amó. Me ha amado. En todo tiempo, su amor no es condicional y lo ha manifestado. Entonces, entendamos lo que dijo Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Si Él fue el que murió, también el que resucitó. ¿Quién condenará a los elegidos? Si el Señor ya los ha glorificado. A los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también los justificó. Y a los que justificó, ya los glorificó. Estoy juntamente con Jesús glorificado, justificado y santificado. De tal manera que en Cristo Jesús no nos falta nada. Estamos completos. ¿Qué esperamos? El carácter. ¿Qué se está renovando? Nuestro carácter. Nuestro carácter, ¿ves? Y para que se transforme y seamos transformados y renovados, nuestra mente renovada por la palabra, tenemos que ir adquiriendo esa conciencia bíblica, la conciencia de Jesús. ¿Ve? Pero ya no para que el Señor me ame. No, no es para que Él me ame. Es porque Él te ama que tienes que hacerlo.
Es porque te amó, te ama y te seguirá amando, que tienes que hacerlo, que tienes que esforzarte en esta gracia, no para ganar puntos con Dios, es porque Dios te ama. Amén. Y es contrario al mundo. Vamos a hacer esto para que me bendiga. No, no, hermano. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No vemos nuestras bendiciones, pero la creemos. Amén. Desde el primer día que creíste, Colosenses, no nos falta nada. Entonces estamos siendo transformados, estamos siendo sobreedificados para la morada de Dios en el Espíritu. Para eso fuimos apartados. Ahí estamos. No prediquemos el Cristo religioso, prediquemos el Cristo de las Escrituras. Como dijo Pablo, comamos, bebamos, convertimos la gracia en libertinaje porque el Señor me ama. En ninguna manera. Es que al ser iluminada tu conciencia y a brotar en tu corazón, creer en ese amor del Señor para contigo, hermano. Mire, hermano, te va a tratar de no ofender ese amor. Y cuando lo ofende, usted va a lavarse antes de entrar a su presencia. Usted va a lavarse en la fuente. Va a ver la palabra, va a decir, Señor, hablé como un loco, como un perro, disculpa. No debía hablar así. Señor, me porté mal. No se puede ofender el amor y estar tranquilo cuando nuestra conciencia ha sido despierta. Por eso es que dicen, después de ser iluminado, hermano, Jesús los ama. ¿Amén? Y yo también. Entonces me piden que haga juicio. No me pida eso, hermano. No me pida eso. El juicio lo hace Dios. Pero tenga seguro esto, que al que el Señor corte, yo también dejo de tratar, sea mi esposa, sea mis hijos, sea mi amigo. Pero mientras Dios no corta a nadie, esté haciendo lo que esté haciendo, porque mi conciencia fue iluminada, que es por gracia. Y que el amor de Dios, vea, es inalterable. Y es justo eso. Usted lo ve como injusto, porque usted no fue el que sufrió en la cruz por él. Usted no fue el que pagó. Es como dice el Padre, tú no sabes cuánto me ha costado a mí darle la vida a él, para que tú vengas a quitársela porque tú te la des de más justo que él. El que sufrió en la cruz por los hermanos fue Jesús. El que llevó los latigazos fue él, para que nosotros no fuésemos condenados con el mundo. ¿Y tú quieres condenarlo? Porque tú eres más santo que él. No, hermano. Si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre. Ahora entienden a Pablo. Dirá alguno que yo estoy consintiendo vagabundería. En ninguna manera. En ninguna manera. Pero el que juzga es el Señor. Amén. Y el Señor vive. Y puede tomar a cualquiera de nosotros y decir, mene, tal culpa, sin el fulano al hermano fue pensado en balance, allá lo falta. Apártense de tal. Porque yo creo en las Escrituras, yo sí creo en esa Escritura. Yo creo en la Escritura, dice, estarse entregado a Satanás para la destrucción de la carne y su espíritu, sea salvo por el Señor. Pero el que hace ese juicio es el Señor, no tú, ni yo, porque es el Señor el que sabe cómo está el corazón de mi hermano, de mi hermana. Es el Señor el que sabe cuántas veces lo ha iluminado, como decíamos antier. Si después de haber sido iluminado y gustar los dones celestiales, no queda más para ellos fe de arrepentimiento, sino una hervor condenación de juicio. Pero ¿qué es ser iluminado? Ser iluminado es lo que recibió hoy para ustedes, para mí.
Ser iluminado es que uno está siguiendo las escrituras y viene fuera, los someten, los transportan espiritualmente, mente y todo. Y ya ven claras las escrituras. Las que uno ha leído varias veces que no ha visto. Eso es ser iluminado. Si después de ser iluminado, verdaderamente. Porque yo sé que Dios sabe, que Jesús sabe, ¿verdad? Dijimos que ya la fe de Dios, no, la fe de Jesús, porque ya sabemos que Jesús es Dios Todopoderoso. Y Él tiene un nombre, Dios es un título. Entonces la fe de mi Señor Jesucristo me enseña, ¿verdad?, que Él es la luz. Después que yo he posado sobre Él, 1 y 2 y 3 veces, para hacer entender las cosas, y Él ha resistido, ya no queda para Él más nada. ¿Quién va a hacer volver? Dime. Si Jesús no pudo, o si no hizo caso a Jesús. La Odisea. Estoy tocando la puerta. En la edad de la Odisea, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Yo y mi Padre entraremos y cenaremos con él. Ahora vea esta promesa que usted tiene que predicarla. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo y mi Padre entraremos con él, cenaremos con él. Entraremos. Porque él y su Padre son el mismo. El Espíritu. Jesús es el Espíritu, dice la Escritura. La Escritura dice indiscutiblemente, Jesús es Dios. La Escritura dice, yo Jesús envió mi ángel en Apocalipsis. Y en el Éxodo, yo, dice, yo envío mi ángel. Entonces tenemos que tener esa fe. Dios no cambia. Al pueblo que cree en el Señor envía un mensajero para que te guíe y a través de él cumple lo que te prometió: llevarte a tierra segura, llevarte a Sión, llevarte a Monte Santo. Y se supone, como dicen muchos evangélicos, no, el ángel es el Espíritu Santo. Se supone que el Espíritu Santo está en el mensajero. El ángel no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es esencia divina. El ángel es el hombre de ese tiempo que Dios por gracia escogió. Es su mensajero. Y se supone que ese mensajero tiene el Espíritu Santo. O el Espíritu de verdad. Para poder hablar la palabra de verdad. Para poder ver la palabra. Para poder entender la palabra de su tiempo. ¿Eh? Así que se supone que van allí juntos. No va el Espíritu Santo por allá y el mensajero por aquí. ¿Eh? El Señor se encarga precisamente de que el Espíritu de verdad repose sobre su mensajero para que pueda enseñar la verdad. ¿Qué vamos a enseñar y a predicar? Boberías, estupideces. Tenemos que enseñar el maná. Y si Él no me lo da, ¿qué voy a dar? ¿Y cómo lo da Él? Por el Espíritu. Amén. ¿Eh? Y entonces el ángel y el Espíritu de verdad engranan. Y cuando eso ocurre, entonces el ángel dice, ven aquí. Va y abre la boca y el Espíritu suelta. ¿Eh? Y Dios, o Jesús, o la voz del cielo tiene que testificar de ese ángel, porque hay muchos falsos ángeles. ¿Ves? ¿Cuál es la iglesia que no cree en mensajeros? Los pentecostales, los católicos. ¿Por qué no creen? Porque no creen. ¿Por qué no creen en profetas? Precisamente. Porque el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Apocalipsis dice, o sea, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, quien da testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía desde los tiempos de Abel dio testimonio de que el Señor enviaría una simiente verdadera que diría la serpiente.
El espíritu de la profecía, desde los tiempos de Abraham, dio testimonio del que el Señor vendría, la simiente real, y en él serían bendecidas todos los linajes de la tierra. El espíritu de la profecía, antes de que viniera el Mesías, el espíritu de la profecía daba testimonio de que el Mesías venía a través de esos hombres. Ahora esto dicen que creen en Jesús y no creen en el espíritu de profecía. Porque no quieren que les digan la verdad. No acepta. Entonces el creyente es deudado, no acepta, y cuando Dios le suministra algo, o el Señor, como hacía yo en los Pentecostales, empiezo a reprender al mismo Señor, porque mi mente deudada por la doctrina pentecostal decía: todos los profetas fueron hasta Juan, no hay más profetas. Aquí lo dice, hermano, aquí lo dice. Indoctos que tú es en la Escritura, y verdad que lo dice, y no está comenzando, verdad que lo dice. Más nada, y no acepta eso de buena fe. No hay más profetas. Pasas un tiempito, pasas 30 páginas y te das cuenta que Agabo, en los tiempos de la gracia, hubo un profeta llamado Agabo. ¿Y eso? ¿Qué pasó con eso? Es que en la gracia había profetas también. Ahí lo dice la Escritura. Y después pasas como unas paginitas más o echas para atrás y te consigues una escritura que dice: habían profetas maestros en la iglesia de Antioquía. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta gente niega la verdad? Diga, ¿por qué niegan la verdad? Porque ellos son hijos del diablo. Él ha sido mentiroso desde el principio. Y los deseos de su padre buscan. ¿Cuál deseo? Tapar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Jesús dijo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad. Mi palabra es la verdad. Dijo Jesús. ¿Ve? Y aquí viene el espíritu de la profecía. Daba testimonio de Jesucristo, que era el verdadero Hijo de Dios. El espíritu del diablo, el adversario, nunca aceptó a los profetas. Ellos siempre mataron a los profetas porque querían retener. ¿Qué querían retener? ¿Qué querían detener? Al espíritu de la profecía que estaba en ellos, el cual era el mismo Cristo en ellos. Amén, hermano. Dando testimonio de sí mismo, como dijo Jesús, porque mi Padre. Y si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque mi Padre y yo somos. Está escrito en vuestra ley, el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Mi Padre y yo. Y si yo diera testimonio de mí mismo, es verdadero. Entonces es allí, ¿ven? Cuando hay una fe sincera en Jesucristo, hermano, el espíritu de profecía nos va envolviendo. Y caemos aquí en esta verdad presente, en nuestro tiempo presente, en Apocalipsis 10. Caemos en esa verdad presente. Y mira cómo dice la Escritura, dice: gloria a Dios, y la voz del cielo, me dijo: anda y toma el libro que está abierto en la mano del ángel. ¿Cómo? Entonces los profetas sabemos, como Ezequiel sabemos, que Dios no cambia. Es un rollo, ¿qué ves? Veo un rollo. Ande, toma, cómelo. Los profetas no comemos cuentos, comemos palabras de Dios. Amén. ¿Ven? No comemos cuentos, no comemos filosofía, comemos palabras de Dios. Águila no come mosca, come maná del tiempo presente. Ahí está. Entonces le quieren tapar a uno la verdad, y cuando tú aceptas que no es más profeta, tú estás aceptando precisamente, entristeciendo el espíritu de la profecía, entristeciendo la profecía en ti, y por supuesto tú quedas a merced de los perros bíblicos,
los indoctos, de los religiosos, de los manipuladores, que nunca te van a llevar a la verdad, nunca te van a hacer subir allá, donde Dios quiere que tú te debes como águila y puedas verlo a Él cara a cara. Entonces nosotros somos mediadores. ¿Para qué? ¿Mediadores para qué? Para que tú puedas entrar al lugar santísimo, porque ya Jesús rompió el velo. Y decirte, sí puedes, hermano, sí puedes, hermana, sí puedes hablar con Dios, sí puedes no tan solo hablar con Dios, puedes ver a Dios cara a cara. Eres un hijo de Dios, para eso Jesús está allí. No, pero he caído varias veces, 70 veces 7 es un día. La sangre propiciada del Cordero es suficiente. Levántate, sigue hacia adelante, sigue bajo la sangre, sigue bajo la sangre. Con gratitud. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Vieron? Porque de tal manera amó Dios a nosotros y el mundo, que dio a Jesús. Cuán grande es el amor de Dios, ¿eh? Tenemos que ser fortalecidos con poder para poder comprender cuán ancho, cuán profundo y cuán alto es el amor de Dios. Diga, que excede todo conocimiento. Así que mientras usted no esté fortalecido con poder en el hombre interior, usted no va a poder comprender el gran amor de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Crea. Solo crea que Jesús lo ama a usted. Diga como David, cuando le salga una Mical, una esposa indolente, una mujer influenciada, diga como David, el Señor me prefirió a mí. Antes que a el Señor me ama a mí. El Señor me ama a mí. Dígale a Satanás, cuando toma a su mujer, el Señor me ama a mí. Dígale a Satanás, cuando toma a su amigo, el Señor me ama a mí. Dígale a Satanás, cuando toma a su padre, el Señor me ama a mí. A mí, antes que a ti. Porque escrito está, al diablo aborrecí y a Jacob amé. Amén. No habían hecho ni bien ni mal. Oh, profundidades de los designios de Dios. ¿Cuán insondables son sus caminos? ¿Qué diremos? ¿Hacen justicia a Dios? En ninguna manera. Sea Dios bendito. Amén. Aceptemos el amor de Dios con gratitud. Aceptemos el plan de Dios. Aceptemos que su sangre está en mi sangre del nuevo pacto. Aceptemos que por esa sangre, porque la sangre del viejo pacto hacía que tú no fueses castigado y que fueses aceptado ante Dios y que disfrutases de las bendiciones como pueblo de Dios. Y si la sangre de los toros y de los machos cabros hacía que aquel Israel corrupto, sin vergüenza y vagabundo que eran los israelitas, disfrutaran de la protección de Dios, no más nosotros, hermanos, que no seguimos a Dios sino por fe y ahora por amor. Amén. Diga, y ahora por amor. Yo también le amaré. ¿Eh? Juan dijo, le amamos, hijito, porque Él nos amó primero. ¿Eh? Mire, hermano, nada más el saber y el creer usted que el Señor lo ama, como dice la Escritura, es suficiente fe para que usted viva adorando al Señor y perdonando también las ofensas, como el Señor le perdonó la fe. ¿Sí? Entonces Dios es un vagabundo sin vergüenza en ninguna manera. Él mismo pagó el precio, ¿eh? Para que no lo pongan de vieja sin vergüenza como las mamás. Ay, ese es mi muchachito. Ah, bueno, paga tú. Da la vida tú porque le quitó una vida a alguien. Tu hijo asesinó a alguien. Él no es ningún inocente. Mi muchachito, vaya y dé la vida a usted. Recompense esa vida que quitó su hijo. A Dios no le pueden decir así. Dios ya lo hizo. Amén. Ya Él pagó por los asesinatos que nosotros cometiésemos. Ya Él pagó por los robos que nosotros hiciésemos.
Ya Él pagó por las calumnias que hiciésemos. Ya Él pagó por todas las rebeliones e iniquidades que hiciésemos. Él no es injusto para decir mi hijo está justificado porque es mi hijo. No, mi hijo está justificado porque yo pagué. Yo pagué. Porque usted no acepta que Jesús pagó por usted. Y se acerca al trono de la gracia y toma su lugar y se sienta a la diestra del Padre, esperando allí. No es por obra, es por gracia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Jesús es la roca de mi salvación. Jesús es la roca de mi justicia. Jesús es la roca de mi prosperidad. Estoy firme en el Evangelio de verdad. Estoy firme en el Evangelio de salvación. Nadie puede tener otro Evangelio. Nosotros no anunciamos otro Evangelio. Anunciamos el Evangelio que ha sido desde el principio, desde la eternidad. Que hay que pagar un precio por el perdón de los pecados. Ya yo no puedo pagar nada, porque ya Jesús pagó por mí. Amén. Eso es justificado pues por la fe. Acerquémonos a Él en plena certidumbre, ciertamente creyendo, convencido de que no debes nada. Al único que le debemos algo es a Jesús. Por eso, ¿ve? Apocalipsis 4:5. Por eso todos ellos dicen, el Cordero es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor. El Cordero es digno de tomar los misterios de la mano del Todopoderoso y darlos a conocer a quien Él quiera. El Cordero es digno. ¿A quién se lo va a dar a conocer? Al que crea en Él. Cosa que ojo no vio, me ha subido en corazones de hombres, es la que el Señor tiene determinada, predestinada para los que te amamos. Ámele usted también. Ámele, le dé o no lo dé. Ámele, lo ponga el Señor a predicar o no. Ámele, le dé Señor esposa o no esposa. Ámele, le dé hijo o no le dé hijo. Ámele usted también, así como Él nos amó. No de que nosotros le amamos a Él primero para Él poder morir por ti. No, Él me amó y murió por mí sin yo hacer nada por Él. Así debemos amar nosotros al Señor. Amén. Así que no es por una bendición que hoy estoy aquí. Estoy aquí porque amo al Señor. Venga para acá ahora porque ama al Señor, porque todo es de los que le amamos. Todo es nuestro. ¿Qué me va a dar el Señor? ¿Qué me va a dar? La Escritura dice que todo es mío. ¿Qué más me va a dar? Solo tengo que creer. Creo, Señor, que me has hecho heredero de toda la plata, la tierra, el oro y su plenitud. Creo, Señor, que benditos son los vientres de mis mujeres. Creo, por lo tanto, que mis hijos ya son benditos. Creo, nadie me lo va a quitar porque es una promesa que Dios me dio. Ve la palabra, creo, identifícate con la palabra, creo. La palabra es Jesús. Ama la palabra, ama a Jesús. Jesús es el espíritu de la palabra. Amén. El verbo que se hizo carne. La luz que iluminó a todo profeta. Amemos la luz. Amén. Amemos la luz. Entonces Apocalipsis 5, ¿verdad? Ahí estaba la luz. Primero era la luz, ¿verdad? Y de la luz salió la palabra. Amén. ¿Quién reinaba en el trono? La luz. ¿Qué era la luz? Dios. Era luz. Luz inaccesible. Ni los ángeles podían ver a Dios. Veían una luz. De esa luz, de un trono, salía la palabra. La palabra se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Vimos su gloria. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Aleluya.
hermano, estamos en el verdadero. Estamos en Jesús. Jesús es el verbo. El verbo que hoy está en nosotros. El verbo que ahora está encarnándose en mí, encarnándose en todo aquel que usted ha recibido. Y eso da testimonio que somos de Él. No podemos renunciar a lo que somos. No podemos renunciar al verbo, a la palabra. No podemos renunciar. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Una gota de su sangre en mí, poderoso, hizo que me apoderara de la cabeza. Ahí está, hermano, una gota de su sangre. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Bebed de ella todos, que por vosotros es derramada. ¿Para qué? Para que sigan el pecado. Para liberarlos del pecado. Nos libertó del pecado. Amén. Nos liberó del pecado. Redención, remitió el pecado, remitió auto. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto las veces que lo hiciesen en memoria de mí, anunciar mi muerte hasta mi venida. Gloria a Jesús. Entonces aquí estamos conmemorando el valor de esa sangre. ¿Por qué? Es justo que mi Padre quebrante la cerviz de las principales potestades que quieren enseñorearse de mí. Si yo le he dicho más de 1000 veces que yo fui redimido con la sangre de Jesús, que soy de Jesús, que se aparten de mí. Entonces el Padre actúa. Ve, confesar y no negar. Confesar, confesar la verdad, confesar la verdad. No se muevan por los sentidos. Jesús me redimió. Apartado de mí, maligno, dice el Señor. Jesús me redimió. Amén. Jesús me redimió. Esa fe tiene que ser manifiesta en el mundo. Entonces el Señor actúa y quebranta la cerviz de mis enemigos. Amén. Entonces este año comenzamos subiendo un peldaño más de fe. Amén. Para llevar el Evangelio eterno, el que ha sido desde el principio. Ese es un anunciado. ¿Verdad? El que ha sido el verdadero. A Jesús. Como el Cordero de Dios, no que quita el pecado del mundo. Diga, que quitó el pecado del mundo. Porque lo quitó hace casi 2000 años. Quitó el pecado del mundo. Y el anticristo usa a los religiosos, pentecostés y todo el mundo que todavía tienen pecado. La gracia hace que el Señor vea el mundo sin pecado. Ese es el misterio donde vamos a entrar ahora, ¿verdad? El misterio. Las edades culminan, la eternidad comienza. Las iglesias pasan y todas fueron al abismo, a la oscuridad. Todo se entenebreció, todo se deudó, pero los hijos de Dios salen fuera del campamento a adorar al Señor. El tercer éxodo, salimos fuera porque nos dimos cuenta, esta gente no es compatible con la palabra. Esta gente no quiere aceptar la palabra. La simiente verdadera que este mundo nos hacia afuera. Cuando salimos fuera empezamos a sufrir los vituperios de haber dejado el sistema de iglesia sin darnos cuenta. Pero esos vituperios recayeron en nosotros y eso dio testimonio de que somos los hijos de Dios y los profetas de este tiempo. Sin saber, lo hicimos por amor a Dios. Un celo por las palabras, un celo santo por las escrituras. Prefiero estar solo que una guarida de serpientes.
Ahora entendemos las Escrituras. Se ha hecho guarida de demonios. Ahora entendemos al profeta Abraham. El espíritu del anticristo está en los pentecostales, en sus iglesias, presidiéndolo, gobernándolo, manipulándolo. El espíritu del anticristo está en las iglesias. ¿Cuál es el mensaje? Salir de allí, pueblo mío, antes que los juicios de Dios sean manifiestos. Porque manifiesto es que el juicio de Dios comenzará por su casa. Los juicios de Dios comenzarán por su casa. Los juicios de Dios comenzarán por su iglesia. Los juicios de Dios comenzarán. Entonces uno tiene que salir fuera. ¿A dónde? A la palabra. Sigo el verbo. Sigo el verbo por donde quiera que va. Sigo la palabra. Tú estás solo. Yo no estoy solo. Yo me congrego con querubines y serafines. Yo me congrego en Sión, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Dios es testigo. El Espíritu Santo y los santos ángeles, los santos espíritus de los primogénitos. Yo me congrego allí, en Sión. Y en la tierra doy testimonio de que hay una celestial. Hay una iglesia libre. Hay una novia fiel, pura, fiel a su novio. Yo soy de ese grupo. Y los invito a que sean de ese grupo. Nunca estarán solos. Invite a los querubines y serafines a adorar al Señor con usted. Usted se acerca al trono de la gracia. Ahí están los querubines, santos, santos, santos del Señor. Yo vengo a adorar al que es santo. Abrir, dar paso al Hijo del Dios viviente. A José Hernández, a Mauricio Hernández. Dar paso. Vengo a adorar a mi Señor y Padre eterno, consolador, a Jesús. Que no es enemigo. ¿En qué autoridad? ¿Con qué nombre? En el nombre que es sobre todo nombre. En Jesús. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del Hijo de Dios que soy. Porque le he recibido con todo mi corazón. Porque escrito está. Golpee las aguas como Elías, golpee las aguas como Juan, golpee las aguas porque escrito está. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe se le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Vengo como hijo del viviente a abrir las puertas. No hay querubín que pueda impedirle, no hay querubín que pueda decir que es más santo que usted. Porque usted ha sido rociado en la sangre del santo, santo, santo Jesús. Amén. No voy a saltar, aleluya. Dale un aplauso a Jesús. No voy a saltar para el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, hermano. Abrir la puerta en nombre del Rey. Abrir la puerta. ¿Ven? Abrir la puerta. Usted ha aceptado el pacto. Usted ha aceptado que esa sangre, ¿verdad?, también lo purifique. Usted ve una gota de sangre sobre el libro y el libro era santificado. Una gota de sangre sobre el altar y el altar era purificado. Cualquier inmundo que se tocarle al altar moría, hermano. El ángel, los querubines que ellos no veían, estaban allí y herían a ese inmundo. Cualquier diablo que se te acerque, hermano, es quebrantado, herido, hermano. Usted tiene que rociar su conciencia en esa sangre. Usted tiene que vivir en esa sangre. Y verán maravillas. Verán maravillas, hermanos. ¿Por qué las maravillas no se están viendo en esta era, en estos tiempos? ¿Por qué no nos cuentan esas maravillas? ¿Por qué no nos cuentan un hombre que se ha transfigurado de un lugar a otro, como Felipe? ¿Por qué no nos cuentan esas maravillas? Antes decíamos, era para ese tiempo, era para ellos. Jesús dijo, y habrá postreros que serán primero. Y los postreros serán primero. Y mayores obras que yo harán.
Todo el que cree en mí, como dice la Escritura. Todo el que cree en mí, como dice la Escritura. Creamos en él. Cualquiera pues que pone por inmunda la sangre del Cordero. ¿Bien? Lo contrario, vea esto, antagónico, negro, blanco. Cualquiera que pone por inmunda la sangre de Cristo, ¿qué le pasa? Una horrenda expectación de juicio. Es condenado. Dios es justo, ¿no? Si el de la izquierda pone por inmunda la sangre del Cordero y el de la derecha le pone en su lugar. Si este es condenado y tiene una horrenda expectación de juicio por ponerla por inmunda, ¿qué le ocurrirá a este que la pone en alto y la pone por sobrino? ¿O Dios nada más está presto a destruir y a castigar al transgresor? ¿Es Dios injusto? Dios está presto a honrar al que lo honra, hermano, como está presto a quebrantar al que lo deshonra. Decidir qué hacer. ¿Pones por alto la sangre o la pones por inmunda? Sigues llamando inmundo a los santos. Pedro, lo que esta sangre ha limpiado, no lo llames tú común, inmundo. Preferible que digas como Pablo, es un santo contaminado. Pero no digas que es un inmundo, porque la sangre del santo Cordero lo hace. Amén. Tenemos que predicar ese evangelio. Tenemos que hablarle a nuestros hermanos de ese evangelio. Es el fundamento. Y después que ellos tengan la sangre, entonces sí le hablamos lo que tengan. No se puede sobreedificar una gran casa sin base. Esta es la base de nuestra fe. Esta es la roca de nuestro fundamento. Nadie puede. Jesús es el Cordero. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero que quitó el pecado de mí y del mundo y lo quitó de ti. Cuando empieces a creer, empiezas a disfrutar una vida sin pecado. Amén. Y el fruto de una vida sin pecado, ¿qué es? Paz y gozo en el Espíritu. Comunión. Paz y gozo en el Espíritu. Comunión con Jesús. Este es mi sangre de la nueva alianza. Amén. Denle un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bien, hermano. Esta es la primera parte. Vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos a pasar a nuestro hermano Ramón, nuestra hermana Jerry. Vamos a alabar al Señor porque estamos conmemorando la fiesta de las Pascuas, ¿verdad? Y en la segunda parte participamos de la cena y damos también la palabra que el Señor tenga para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero os digo una cosa. Tenemos una palabra, hermano. Una palabra gloriosa. Pero aquí estamos conmemorando la expansión de la sangre. ¿Amén? Conmemorando un día como hoy, para esta hora, a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús expiró. En tu mano encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Pero antes de encomendar su espíritu en las manos del eterno Creador, ahí estaban los dos ladrones, izquierda y derecha. Mire, hermano, el Señor es glorioso. Uno se pone a detallar cada acto del Señor a la medida que uno se va ampliando nuestra conciencia en la luz de su presencia. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es
ese ladrón en la cruz, yo podía decir que es uno de los más solitarios que hemos visto por la prontitud de su salvación. Tan solo dio el testimonio de que ese hombre que estaba allí entre esos dos ladrones, ese hombre que está entre nosotros dos, ese hombre es justo. Calla. Ese hombre no merece esa muerte. Pero tú y yo, sí. Confesó su pecado. Hizo lo que Dios manda. Reconoció que él era digno de ser asesinado con esa muerte cruel de la cruz. Que nosotros la vemos por encimita, así. Gloria a Jesús. Pero cuando usted escudriña, otro es el cantar. ¿Por qué la bestia a través del Imperio Romano propagaba esa muerte a los que se levantaban contra su sistema, a los que no se sometían a su sistema? Y bueno, eran catalogados los más viles de su reino, morir en la cruz. Pero aquí está un ladrón diciendo, calla, defendiendo a Jesús, defendiendo la honestidad de Jesús. Calla, que ese hombre es justo. Y está confesando sus culpas. Y está confesando que es digno que él muera así, porque él es un injusto. Y al mismo tiempo está creyendo. Jesús no le predicó allí. Está creyendo lo que había oído decir de Jesús. Está creyendo. Porque de otra manera estuviera loco al decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Está creyendo en la resurrección de los muertos, que se le concede otra vida. Está creyendo que en esa otra vida, ese hombre justo es el rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si pudiéramos hablar y alargar el tema, ¿verdad? Alargar el tema. Pero es que eso es lo que se necesita. Si reconoces tus pecados y confiesas que Jesús es el Señor, el dador de la vida, el Rey de Reyes, el que puede salvarte y sacar tu alma de allí, desde el infierno, y ponerte a reinar, serás salvo. Si reconoces que Él es el justo, que está muriendo por nuestras culpas, que murió por nuestras culpas, eso estamos conmemorando aquí, para que no se nos olvide que Jesús murió por ti y por mí, que murió por todos nosotros, de tal manera que cualquiera que come o bebe sin discernir el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. El cuerpo de Cristo es santo, porque nosotros hemos sido santificados en el amado, porque la sombra, que no es lo verdadero, dice que con solo rociar con la sangre el tabernáculo quedó santificado, purificado, de tal manera que ninguna cosa inmunda puede tocarlo. El altar quedó purificado con la sangre. Nosotros tenemos que tener esa fe, hermano. Estar aquí ceñido. He sido purificado en la sangre de Jesús. He sido santificado en su sangre. Apocalipsis dice que fuimos lavados por la sangre del Cordero, a quien nos amó y nos lavó con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis dice, a quien nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y los demonios, y sobre las maldiciones. Apocalipsis dice la verdad, que debe estar presente en nuestras mentes y corazones. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. A su sangre, que habla mejor que la sangre del justo Abel. Y la sangre de Abel clamaba. El Señor dijo, ¿qué has hecho? La sangre de Abel clama.
¿A quién le clama? A Dios. Ahora, Hebreo dice la sangre. Nos hemos acercado a Sión, al Monte Santo, donde está el Señor, el mediador, donde está su sangre, la cual es más perfecta que la sangre de justo Abel. Y la sangre de Jesús clama: justo es, santo es. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Precio. Estimado por el Padre. Estimado por los hijos. Tenemos que estimar esa sangre. Tenemos que estimar el sacrificio. No es ponernos melancólicos ni sentimental. Es ser creyente. Y como creemos, no podemos aceptar que digan de nosotros que pecados tenemos. No podemos aceptar que Satanás con su mentira quiera cauterizar nuestra conciencia, que nos quite la fuerza. Porque aceptar eso es aceptar que esa sangre no tiene valor ante Dios, no tiene eficacia en nuestros corazones, no tiene valor. Toda transgresión era pecado, es pecado. Se establece un nuevo pacto con unas nuevas leyes. En este nuevo pacto, el que niega, el que menosprecia la sangre de Cristo, está condenado. El que cree que la sangre de Cristo es el pago y es de valor y autoestima, porque Pedro dice, porque no fuimos rescatados, sino con la preciosa sangre del Señor, porque por precio de sangre fuimos rescatados. Fui rescatado del reino de Satanás y fui sembrado al reino de la luz, al reino de la luz. Entonces soy un ciudadano del reino de luz y la luz es mi nombre. Y como ciudadano del reino de luz aborrecemos las tinieblas. Debemos estar bien claros, hermanos, en el fundamento de nuestra fe. Cuando tuve el sueño, este nuevo, que salimos a dar testimonio de este evangelio, del evangelio del reino, inmediatamente, al salir, inmediatamente comenzaron las iglesias a calumniarnos. En este caso a mí. Bien, gloria a Jesús. Eso es lo de menos. Para eso fuimos llamados, amén. Gloria a Jesús. Pero hay un solo evangelio. Tenemos que estar claros en lo que predicamos. Hay un solo Señor, un solo mediador. Una misma palabra, una misma fe, un mismo espíritu. En el libro de Mateo también, capítulo 27, capítulo 28. No hay dos evangelios. A este se le fue dado de la circuncisión, a este de la incircuncisión. Pero tanto el de la circuncisión debatió Pablo fuertemente contra Pedro, como el de la incircuncisión tienen un mismo fundamento. Tanto el circuncidado del prepucio como el que no se circuncida tiene que aceptar que la sangre del cordero es el pago por sus iniquidades. Que es en base a esa sangre que ambos son salvos. Que es en base a esa sangre y ese sacrificio que ambos son aceptados ante Dios. Ni la circuncisión ni la no circuncisión te hace acepto, sino la sangre. De tal manera que cualquiera que añade algo para poder ser acepto ante Dios, entonces está predicando el evangelio al cual condenó Pablo, de la anatema. Está cayendo bajo maldición. ¿Por qué?
Porque ese está poniendo de insuficiente el sacrificio de Jesús para poder tú ser acepto ante Dios. Y el sacrificio de Jesús es suficiente. Es la ofrenda perfecta para que el Padre se olvide por completo de mis iniquidades y rebeliones y me acepte como un hijo amado en quien tenga complacencia. Amén. Vea mi conciencia. Santo, santo. A nadie de hecho agrade. Los querubines se apartan. Viene el Hijo del Eterno, de vestido de santidad. Huele a cordero. La sangre de Jesús. ¿Ven? O sea, que el Padre Eterno, los seres poderosos espirituales que están en defensa de los hijos de Dios, entre tanto somos niños, han recibido un mandato y tienen un lema. La sangre del cordero es el pago por las iniquidades. De tal manera que cualquiera que pretenda llegarse allí a ese trono sin pasar por la sangre será quebrantado. Jamás llegará. Jamás llegará. Jamás disfrutará de una comunión íntima, plena con el Señor. Allá en los atrios. Siempre, de lejito. Como si Jesús no hubiese muerto en su lugar. Pero cuando aceptas que Jesús murió en mi lugar y que su sacrificio es suficiente para ser aceptado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y disfrutarás de la comunión íntima con Dios. Mira, hermano, Jesús, antes de hablar de su muerte, vea, el sacrificio levítico, el cordero que una vez al año se sacrificaba para hacer la expiación por los pecados, el cordero, como ya vimos, ¿verdad?, tenía que ser sin defecto. Era bien examinado por los sacerdotes, que no tuviese tacha, así como para celebrar la Pascua. Un estatuto que mandó el Señor. ¿Por qué? Porque el cordero era un tipo, una sombra, un tipo de Jesús, sin pecado, sin dedos sobrantes, sin dedos de más, todo perfecto. Jesús es el cordero del Señor. Jesús estuvo siendo probado 3 días, preso de aquí, de allá y de aquí, por el Sanedrín. No fue hallado culpable, pero lo sentenciaron a muerte. ¿Por qué? Porque el cordero es inocente, es sin culpa, pero es la única ofrenda que acepta el Señor a favor por los pecados de los demás. Si el cordero lleva culpa o tiene culpa, no es apto para ser sacrificado. Por eso Dios permitió todo eso: los vituperios, las bofetadas, las ofrendas, las burlas, los escarnios, todas esas pruebas, los latigazos, todo eso. El cordero no abrió su boca. ¿Por cuál razón me bofetea? ¿En qué he pecado? No había culpa en él. Entonces terminaron diciendo: no, porque tú dices que eres hijo de Dios. Entonces, cuando sacó la palabra, ¿acaso no está escrito en su ley? Él dijo: vosotros sois dioses, a mí por decir que soy hijo de Dios me condena. Entonces buscaron los testigos, ¿ve?, y vinieron. Él dijo que destruiría este santo templo, lo cual no podía. Acuérdense, los salmos dicen: Dios le dijo a ellos, a Salomón, le dijo a todos ellos que no podían hablar más del templo, que era la casa de Dios.
Entonces lo hallaron falto allí, porque le levantaron 2 falsos testigos. Por eso está escrito que Dios aborrece el testimonio falso. Hermano, no sea testigo falso. No sea testigo falso. No se deje embotar por Satanás. No testifique en contra de su hermano falsamente. Hermano, debe testificar ni verdaderamente, debe interceder por su hermano. El extremo, tiene que ser extremo. Porque el testigo falso Dios lo aborrece. Y claro está que estamos bajo la sangre. O sea, alguno lo ha hecho. Puede lavarse en la fuente, descontaminarse de eso. Entonces levantaron los testigos falsos. ¿Eh? Tú dijiste que destruiría, él dijo que destruiría el templo. Y en 3 días lo reedificaría. ¿Ve? Lo que es escuchar mal, entender mal. Pero él estaba hablando del templo de Dios que estaba presente, que era él. De su muerte y de su resurrección al 3er día. Destruir este templo y al 3er día. Gloria a Jesús. Y le llevaron a muerte. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros ahora estamos conmemorando su muerte, porque era necesario en nuestro evangelio eterno del principio que el santo Cordero, el santo Mesías viniera y diera la vida por nosotros. Amén. Era necesario que así fuese. La gente dice, sí, creo en Jesús, dice la gente, pues creo en Jesús, pero saben, ¿no? Yo hablo con bastante gente religiosa, pero Jesús tuvo a Magdalena, ¿verdad que sí? Jesús tuvo a Magdalena. Claro, antes me ponía un poco molesto, pero ahora el celo tiene que ser conciencia. Y lo llevo, lo dejo que hable, después hablo. No podemos aceptar eso. No podemos aceptar eso porque el Cordero tenía que ser sin tacha. De otra manera, él muere y su muerte, su sangre no tiene valor. No tiene valor alguno. Por eso el espíritu del diablo está sacando películas por ahí, ¿verdad? Que el Señor tuvo relaciones con Magdalena. Por supuesto, la mente es débil, la conciencia es débil. Al creer eso, es fregarte, porque cuando estés en una batalla espiritual que te pares por la muerte de Jesús, ahí viene, ve, el enemigo te trae, pero bueno, si él también tuvo mujeres, también estuvo fornicando, también fornicó. ¿Ve? Y eso te aniquila. Eso te tumba la fuerza y eso hace que el espíritu de gracia ya no esté sobre ti. ¿Por qué? Porque has creído que el Cordero de Dios, acuérdese que Jesús es el Cordero de Dios, no es el Cordero de los hombres. Tal vez el Cordero de los hombres podían tener tacha, lo examinaban bien, para acá tenían que hacer sin tacha y no veían, porque son humanos. Y no vieron tacha y lo presentaron sin tacha. Y Dios conoce el corazón que ellos examinaron. Pero el Cordero de Dios fue sin tacha. Y el Cordero de Dios fue Jesús. Amén. No acepta otra ofrenda, no acepta otro sacrificio, como está escrito: sacrificio y holocausto por el pecado no te agradaron, mas me preparaste el cuerpo. He aquí, Señor, como está escrito de mí. Quita lo primero y establece esto último. Hágase tu voluntad. Y nuevamente lo dice: holocaustos y sacrificios por el pecado no te aceptaron, oh Dios. Me preparaste el cuerpo. He aquí que vengo, como está escrito en el rollo de mí, que tenía que dar su vida. Así que el Cordero de Dios, testificado por los profetas Juan, confirmado, fue Jesús y fue sin pecado, desde el vientre de su madre. Así que el pacto establecido en la sangre de Jesús tiene valor ante el Creador para quitar el pecado, y quitó el pecado de mí. Y yo quiero que usted se vaya de aquí, nunca jamás para siempre acepte pecado sobre su vida, en base a Jesús. Con una sola ofrenda, diga, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. A nosotros nos santificamos.
con una sola frente. Y en el viejo pacto y las viejas ceremonias se hacía memoria de los pecados pasados. Pero en este nuevo pacto nunca jamás el Señor hace memoria de nuestras transgresiones. La pregunta es ahora, ¿por qué tú las recuerdas? Ahora, hay unos super vivos que no recuerdan nada de ellos, de lo que ellos hacen, pero recuerdan en su conciencia todo lo malo que hace el prójimo hermano. Y creen que ese hermano sea digno de muerte, es digno de condenación, pero ellos no recuerdan nada. O sea que ellos aplican la sangre de un modo vivo para sí, pero no aplican esa sangre de pacto para el hermano, para la hermana. A ellos sí le ven pecado. Mire, hermano, el acusador de nuestros hermanos fue lanzado fuera y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ahí usted se está volviendo diablo y diablo. No sigan acusándose los unos a los otros. No sigan acusándose los unos a los otros. Entristeciendo el Espíritu de gracia. El sumo sacerdote Jesús, del orden de Melquisedec, entró al santuario y se ha sentado en el trono como sumo sacerdote e intercedió una vez para siempre a favor de los santificados y declaró en el nuevo pacto justo, sin pecado, todo aquel que acepta el nuevo pacto. En mi sangre quedan liberados de pecado. ¿Ve? No nos hemos acercado al monte que se podía tocar. Nos hemos acercado a Sion, a la Nueva Jerusalén, al trono del Dios vivo, donde está la sangre del Cordero allí, establecida, como dice el cantor, la sangre que habla mejor que la del justo haber, y la del justo haber pedía venganza, y la sangre de Jesús pide a ellos. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Las enemistades que habían entre nosotros y Dios fueron quitadas. Acerquémonos bajo ese pacto. Adoremos bajo ese pacto. Intercedamos bajo ese pacto. Bendigamos a los hermanos bajo ese pacto. Y perdonémonos unos a otros las ofensas. Como el Padre nos perdonó todas nuestras ofensas en Jesús. No se condenen más. Crean que el Señor va a hacer una obra gloriosa en cada uno de ustedes. Crean. Hoy yo te ofendo, no te preocupes, tal vez de aquí a un año tú me vas a ofender a mí sin querer. Perdonémonos. Y si nos la recordamos, es para ayudarnos, más no para condenarnos. Amén. Como un buen hermano, concha hermano, así un hermano. Me senté agraviado. De cualquiera pues que participa y come, sin discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son todos ustedes. Y todos son santos. Porque con una misma sangre hemos sido limpiados. ¿Ves? En un mismo Señor hemos creído. Un mismo Padre tenemos. Un mismo bautismo. He ahí el Cordero que quitó el pecado de todos nosotros. Del alto, del pequeño. Solo que la disfrutas a medida de que vas creyendo, a medida de que tu conciencia se va iluminando. ¿Ves? Por eso que la fe crece, viene a través de oír la palabra. Y por eso hoy estamos conmemorando y recordando precisamente su muerte y su resurrección. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que creamos. Que creamos. Vamos a creer que eres Dios de pacto. No de obras. El pacto.
Acerquémonos a Él. Esta es la sangre del nuevo pacto. En mi sangre sus pecados serán remitidos. Amén, hermano. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, otros dicen, ¿verdad? Otros dicen, no, Jesús no murió, se desmayó, tomó una droga allí, aprendió a detener el corazón. O sea que no murió. Y muchos lo aceptan esa filosofía. Se fue a la India, ya vivió, se casó, tuvo hijos. Mira, hermano, aceptar que Jesús no murió es aceptar que no pagó. ¿Ok? Porque la sangre sobre el altar es que tiene valor. ¿Ve? Porque la vida de la persona está en la sangre. Y tenía que derramar su vida allí. Y la sangre era el testimonio que había pagado con su vida. ¿Ve? Jesús murió en la cruz. Amén. Amén. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él no detuvo su corazón clínicamente muerto, lo pararon. Mira, hermano, no haya el diablo que hacer para poner algo que se vea razonable y lógico para que el creyente no deje de aceptar la palabra. Sí, verdad, pucha, de verdad que sí, porque hay personas ahorita que son vivos, vemos películas, como le tienen muerto, está ahí a los 5 minutos, han meditado tanto, a los 5 minutos se reviven. ¿Verdad? Romeo y Julieta, la droga, muertos están, se iban a revivir, se entierran, después reviven, coño, se pasó el tiempo, se murieron de verdad. Hermano, Jesús murió en la cruz. Amén. 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 Y esa es la ciencia, porque la muerte, el certificado de muerte de Jesús fue su sangre. Entonces una vida, en la justicia de Dios, tenía que dar la vida por los pecados. Amén. Y el testimonio que dio la vida fue la sangre que quedó rociada en la. Amén. Una sangre sin contaminación y sin pecado, de mucho estima ante Dios. Ahora pues, entonces Jesús murió en la cruz. Amén. Por mí y por ti. Amén. Por todo el mundo. Amén. De tal manera que todo el mundo que crea, para mí, para Dios, y para mí y para ti, está sin pecado. Amén. Amén. Amén, nuestro hermano es. Entonces hablemos esas verdades y expliquémosles el misterio. El misterio es que tienen que salir de las iglesias, fuera del campamento, porque ellos niegan la eficacia de la sangre de Jesús. Amén. Ustedes lo saben, sus enseñanzas, su doctrina, ¿verdad? Sus mandamientos. Que tienes pecado, mi hermano está pecando. Mi hermano, tiene que casarse, usted está en pecado. Mi hermano, usted está en pecado, está bebiendo cerveza, usted está en pecado. Mi hermano, usted está en pecado. Mire, niegan lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús quitó, dice la Escritura, el pecado. Amén. Se está viviendo un nuevo pacto. Lo que está condenando al mundo, ¿qué es? La incredulidad. El que no ha creído, dice la Escritura, ya fue condenado. El que no cree que el Cordero quitó el pecado, ya fue condenado. Está condenado. ¿Vieron? Y la ira de Dios está sobre él. Apocalipsis 14. Teme a Dios, ve el Evangelio eterno de nuevo. El que no reciba a Jesús, el Cordero, la ira de Dios está sobre él. Teme a Dios y dale gloria, porque esa ira que te prometieron en este tiempo ya vino. Amén. Ese es el Evangelio que se ha de predicar nuevamente en todo el mundo, ¿verdad? Que la ira de Dios está puesta a la raíz de todo árbol y el que no da fruto será cortado. El que predicó Juan.
el Evangelio eterno, solo que ahora es el cumplimiento. La ira de Dios, la copa de Dios, las trompetas de Dios están a la puerta. Crean en Dios, crean en el que Dios envió. Jesús, suficiente, único y suficiente para quitar el pecado de nosotros. Amén, hermano. Ahora que hacemos sin pecado, nos acercamos a Dios y le adoramos. Lo adoramos a Él, porque Él es santo, santo. Lo adoramos porque estamos sin pecado ahora. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos santificando porque Él es 3 veces santo. ¿Cómo me santifico? Guardando su palabra. Padre, yo me he santificado por amor a ellos. He guardado tu palabra. Yo te ruego por ellos, para que guarden también tu palabra. Yo he guardado tu palabra por amor a ellos. Amén. Entonces, Jesús nos enseñó cómo santificar. La palabra actúa como agua purificadora. No la vemos, pero actúa. Entonces, la palabra que nos es dada, ¿verdad? La palabra que nos es dada, al recibirla, nos santifica más. El santo se santifica. Al oírla, crecemos en fe más. Nuestra fe va aumentando. Por eso alcanzamos la estatura de Jesús en palabra, en conducta y en hechos. Es el tiempo de alcanzar la estatura. Es el tiempo de que los hijos de Dios sean manifestados en gloria. Amén. Cada uno conforme a la gloria que el Padre predeterminó para ellos. Amén, hermano. Nadie puede tomar nuestra gloria, porque el Padre es justo. Amén. Nadie, hermano. Lo que tenemos es que creerle a Él. Prepararnos para ministrar esa gloria, porque en la justicia de Dios sabemos que entre tanto el heredero es niño, no ministra su riqueza. Está bajo cuidadores y amos. Y Dios no va a violar ese principio. Y ya sabemos cuál es la condición de niños. Sabemos. Somos dioses, pero como hombres moriremos. O sea, andando como hombres. Eso da testimonio de que eres un niño. Andando como mujer. Eso da testimonio que eres un niño. Y el niño no hereda. No dispone de la riqueza del Padre. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Denle el aplauso a Jesús. Ahora sí, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nosotros celebramos hoy, ¿verdad? Las Pascuas, conmemoramos las Pascuas. La muerte del Señor anunciamos, recordamos, hasta que Él venga. Amén. Su muerte, su sepultura, su resurrección. Aquí estamos. Y estamos tocando los temas. ¿Por qué Satanás quiere zumba filosofía y zumba que el Señor no murió? ¿Verdad? ¿Por qué ya no zumba no que el Señor se casó, que el Señor tuvo su mujer? ¿Verdad? Él trata de zumbar informaciones para que deje de creer la palabra original y crea su mentira. Con el tiempo, las generaciones que vienen creerán sus mentiras, porque es una generación maligna. Amén. Pero nosotros estamos para dar testimonio de la verdad. Y aquí dice en Mateo 27 y 28, la muerte y la resurrección de Jesús. Capítulo 32, versículo 32 de Mateo 27. Dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este se obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, oiga bien, por tanto balón, mire hermano, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué? Gloria a Jesús. Denle el aplauso al Señor.
eso no quiso beberlo. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora bien, para que no se nos escape, porque le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Diga, vinagre mezclado con hielo. Mire, hermano, él tenía sed. Que era perfecto hombre. Y exclamó, tengo sed. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. Pero el vinagre mezclado con hielo es una droga para soportar la dolencia. Entonces es muy cómodo, como dice Jesús, como dice el hermano Cruz, está haciendo vivencia, si no te rejuvenece, estás haciendo ejercicio, tomando vitaminas, añade 2 vivencias. Si Jesús toma una droga y estoy sufriendo por ustedes, por favor, ¿ve? Usted ve las películas, cómo se inyectan rápido morfina y siguen peleando y roto y cortado, que no les duele, golpea y no les duele, así todo el mundo muere. Amén. ¿Ves? Pero ¿cómo se iba a cumplir la escritura de él? Varón aprobado por Dios, varón de dolores, y como que estuvimos en foco su sufrimiento. Jesús sufrió en la cruz, amén. Sufrió nuestro castigo, sufrió por nuestro pecado. Aceptó sufrir por mí. No sé tú, pero yo estoy dispuesto a sufrir también por él. Él me dio ejemplo en la cruz. Amén. No quiso la droga para sufrir como tenía que sufrir por mí. Amén. Entonces no bebió la droga. No se inyectó esteroides, como dicen los deportistas, ¿verdad? Para seguir peleando y guapeando, no. Tal cual, tal dolor lo sufrió en la cruz. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Verá linaje. Amén. El castigo de su sufrimiento, el fruto de ese sufrimiento lo verá yo y los hijos que Dios me dio. Dice la Escritura. Yo soy uno de esos hijos. ¿Ven? Entonces, cuando yo pienso eso, Señor, tu sufrimiento no es en vano, no fue en vano. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Señor. No sé si mis hermanos, pero aquí estoy yo. Amén. Lo que tú digas. Hermanos, tenemos que pararnos como varones, como varonas del reino. Dejar ya esa broma de mujer que la tienen contendiendo entre ustedes mismos. Mirándose mal entre ustedes. Están, como dice la Escritura, en los tiempos antiguos. Debemos tener la mirada puesta en Jesús. Él puso la mirada en el fruto de su sufrimiento. Si para él valió la pena, para mí valió la pena. Amén. Sufrió por mí. Para él yo valí la pena sufrir. Ahora para mí vale la pena sufrir por él. Sufrir los vituperios, loco, profeta, loco, lo que digan.
Jesús es mi Señor, murió por mí. Le amo. Les invito a que le amen también. Amén. Un amor no fingido. Que en los problemas ustedes digan, Jesús, yo soy el fruto de tu sufrimiento. Soy fruto del amor de Dios. No soy fruto de fornicación de mi padre y mi madre terrenal. Soy fruto del amor de Dios. Soy hijo del amor. Amén. Soy hijo del Dios viviente. Soy engendrado de la palabra. Sigo la palabra. Engendrado por la palabra. Renacido por la palabra de verdad. Soy verdadero. Soy fiel a Él. Él es la palabra. Y cometemos errores. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de fidelidad al Señor. Su nombre es fiel y verdadero, y los que están con Él somos fieles y verdaderos. Aquí estamos. ¿A qué? La mujer. El hombre. A Jesús. A la palabra. Pues Jesús es la cruz. Amén. Amén. Fue Jesús, fue su sufrimiento, fue su agonía en el Getsemaní, fue su angustia, el que hoy por hoy me tiene aquí reinando con Él. Amén. Y que hoy por hoy lo pueda decirle al diablo, diablo, no tienes nada en mí. Muerte, no tienes nada en mí. No hay maldición, no hay condenación. Estoy convencido de mi rejuvenecimiento. Estoy convencido de la vida eterna, de no ver muerte. Estoy esperando como Elías, estoy esperando como 365 años caminó en de la mano con Dios y desapareció. Estoy esperando como esos hombres. Creo esa escritura, creo en el arrebatamiento, creo en la transformación del cuerpo, ¿verdad? Creo en una vida sin pecado, y estoy viviendo desde que creí en Jesús una vida sin pecado. Con malos hábitos sí, y no puedes tentar al Señor. Sí me puedes decir que tengo malos hábitos, pero jamás acepto que me digan que tengo pecado. Ya no. Sin pecado he quedado, gracias al Cordero. Amén. Esa es la fe, ese es el Evangelio eterno. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre y nos santificó, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, y con su resurrección, ¿ve? Tuvo que haber muerte para haber resurrección. Se elevó y se sentó a la diestra de Dios, y no se conformó con eso, sino que dice la Escritura que nos llevó y nos hizo acepto del amado, nos hizo sentar, ¿ves? Nos hizo sentar, dice la Escritura, a la diestra de Dios. Con Cristo Jesús estoy sentado a la diestra de Dios Padre, reinando con Él. Como decía Isaías, los que me acusan y contienden, he aquí mi estandarte, Jesús. Hállale falta a Él, y después hablas conmigo y me acusas a mí. Cuando le consiga falla a Jesús, me consiga. Amén. Jesús, diga, Jesús es mi estandarte, Jesús Nisa, Jesús es mi bandera, Jesús es mi provisión, Jesús es mi justicia, Jesús Siquenú, Jesús es mi sanador, Jesús Rafa. Esa es nuestra palabra, esa es tu palabra, esa es tu herencia. Confiésala, ábrala, vívela. A la adversidad, donde esté, Jesús es mi estandarte. Y el Espíritu Santo vendrá, levanta la bandera en ti, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel al que cree. Verán linaje. Nosotros somos el linaje. Somos el linaje de León de la tribu de Judá. Somos de la casa de Jesús. Las misericordias eternas fueron prometidas a David, transferidas a Jesús para con nosotros. No hay condenación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Hijo de Dios has venido a ser, una criatura sin pecado. Denle el aplauso a aquel que lo bendiga. ¡Jesús! 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 El más grande de todos los dioses. Jesús. Mire, hermano, es maravilloso, ¿verdad? Hay muchas cosas que decirnos, pero hoy estamos conmemorando, y tenemos que hacer honor a esa conmemoración. Dice que debemos recordar su muerte, ¿verdad? En esta Pascua es para recordar su muerte, debemos recordar su resurrección. ¿Para qué trajo su muerte? Me puso en paz con Dios. ¿Qué trajo su resurrección? Gloria sobre gloria. Nos elevó. Y nos hizo sentar a su diestra. Ahí estamos, sentados con Él. Por eso dice, cuerpo místico de Cristo. Todo aquel que sinceramente de corazón cree en Él, creyó en Él, está allí. Ahora hay que hablar de esta palabra para que la novia tome su lugar, para que tú tomes su lugar. Tu conciencia se posesione de tu herencia y te sientas allí. Después le digas, Satanás, príncipe de las tinieblas, yo soy tu Señor. Vete, Satanás.